Bueno, hoy también la presidenta de México abordó un tema que en este espacio, en los periodistas, en Sin embargo, en los diferentes espacios informativos de Sin embargo al aire, hemos informado también. La cena que se celebró el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, de 2023, cuando estaba concluyendo la etapa de precampañas y comenzaba un periodo previo a las campañas por la presidencia de la República y en general la elección más grande de la historia. ¿De qué cena se trata? Una cena en la que Norma Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte, convocó a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera particular a tres: a Felipe Fuentes, a Felipe de la Mata Pizaña y a la presidenta de ese órgano jurisdiccional. La cena se celebró en la mansión que tiene en las Lomas de Chapultepec el ministro Luis González Alcántara Carrancá. Pero eso, digamos, sería normal entre miembros de un poder del Estado, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, de no ser porque el invitado principal, como aquí lo hemos referido, era el presidente de un partido político, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Y había un segundo invitado, Santiago Krill Miranda, en aquel momento coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. No llegó Santiago Krill, pero sí estuvo presente en esa cena Alejandro Moreno Cárdenas, y estuvo presente también la ministra presidenta con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Barrera Fuentes. El único que se ha referido públicamente a esa cena ha sido González Alcántara Carrancá, y dijo que él solamente prestó su casa, pero que no estuvo presente en la cena y por tanto no supo qué fue lo que ahí se trató. Norma Piña ha guardado silencio, y cuando se le ha preguntado a los magistrados electorales, han sido cautelosos al respecto. No la han desmentido, eso sí, al contrario, la han confirmado, pero no han revelado qué fue lo que ahí se tramó, qué fue lo que se pretendió y qué fue lo que se acordó, o si se pretendió solamente algo y no se acordó absolutamente nada. Pero el hecho en sí mismo revela hasta qué punto la ministra presidenta de la Suprema Corte se convirtió no en la cabeza de un poder del Estado, sino en actora política, en un momento en el que era fundamental que se abstuviera de influir en el proceso electoral en curso. 12 de diciembre del 2023, cuando el proceso electoral ya estaba en marcha. Le cuento esto porque el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a abordar ese tema, se refirió a ese asunto, en particular porque el PRI, el PAN, el Partido Movimiento Ciudadano y los membretes de Claudio X González han impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la elección judicial del 1 de junio, solicitando que
se anule, pero de manera particular la elección de la magistrada y el magistrado electoral que fueron también elegidos el 1 de junio. La Corte solamente tiene competencia en magistrados electorales. En la elección no tiene por qué intervenir. Pero, bueno, la presión que están ejerciendo el PRI, el PAN, el Partido Movimiento Ciudadano y Claudio X González y los membretes supuestamente ciudadanos, falsamente ciudadanos, pues están presionando para que se anule la elección. ¿Qué fue lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum? Lo siguiente, y enseguida volvemos con más. Pues hay mucha hipocresía, ¿no? Ya sabemos, en el conservadurismo, porque todo eso es el conservadurismo. Como decía Monsiváis, su doctrina es la hipocresía. Ellos no participan en la elección, decidieron públicamente no participar. La presentación de los candidatos pasó por comités del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, el Poder Judicial se arrepintió a la mitad y tuvo que terminar el Senado su proceso, pero pasaron por comités, después por una elección, y ellos siempre dijeron que no iban a participar en esa elección. Entonces ahora pues no les gustan los jueces que quedaron, pues porque ya no tienen las relaciones de contubernio que tenían antes. Por ejemplo, el presidente del PRI, que se reunía en lo oscurito, se sigue reuniendo con la actual ministra de la Corte, la presidenta. Pues tienen las relaciones personales, el hazme el favor, ahí te encargo, ayúdame. Pero eso ya no lo van a tener, pero no lo va a tener nadie. Entonces eso es lo que es una nostalgia trasnochada, lo que tienen todos estos intelectuales, comentócratas y muchos de estos dirigentes de partidos de oposición, conservadores todos, que lo que quieren pues es seguir teniendo la relación personal. Pero eso es lo que queremos que se acabe en México, los privilegios. Como decía Juárez, nadie por encima de la ley. Esos son lo que está de fondo en estas impugnaciones, que ya no va a haber los privilegios que tenían antes. Y por eso pues son los partidos políticos que están detrás de estas impugnaciones, pero más allá de los partidos políticos, las personas que pues ya no van a tener esta relación personal. La presidenta de México se refirió efectivamente a la cena del 12 de diciembre de 2023 en la residencia de Alcántara Carranca, del ministro González Alcántara Carranca. Pero habló de otras reuniones, dice, se han seguido reuniendo. No dio más detalles la presidenta de México y sería bueno, sería útil para la salud pública, para la República, que diera más detalles sobre estas reuniones. ¿Tiene derecho Alejandro Moreno Cárdenas a reunirse con la ministra presidenta de la Corte? Sí, por supuesto, como cualquier dirigente político, en particular si tiene un interés, como por ejemplo en la elección, pero una cosa es que él pueda tener estas reuniones o los presidentes de otros partidos políticos, incluyendo Morena, en esas audiencias que se suelen dar como parte de la resolución de un asunto, pero es muy diferente a las reuniones clandestinas fuera del ámbito institucional que se han realizado
como es el caso de esta reunión clandestina de Norma Piña con los magistrados electorales y el dirigente de un partido político. ¿Por qué se hace de manera clandestina y no como está previsto en las propias leyes y en la práctica judicial de manera abierta? Pues porque se trata de arreglijos, se trata de componendas, se trata de temas inconfesables que evidentemente se hacen de manera clandestina porque son chuecos. Por eso es importante lo que hoy la presidenta de México dijo, que no solamente fue esa reunión a la que asistió Alejandro Moreno Cárdenas a la cena de las Lomas de Chapultepec el 12 de diciembre de 2023. Él dice que se siguen reuniendo con la actual ministra de la Corte y tienen relaciones personales. El hazme el favor, ahí te encargo, ayúdame. ¿Cuántas ocasiones más se han reunido la presidenta de la Corte, la que llevará por siempre el indigno sello de haber hecho a la Suprema Corte y al Poder Judicial prácticamente un partido político y que se retirará en la ignominia dentro de menos de 2 meses? ¿A qué se han reunido Alejandro Moreno Cárdenas y ella en esta parte final de la Suprema Corte? Pienso que es importante que observemos porque, insisto, lo relevante no es que la Suprema Corte anule la elección del 1 de junio. No tiene facultades para ello. La última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La única competencia que la Constitución le da a la Suprema Corte es sobre la elección de 2 magistrados, de una magistrada y un magistrado del Tribunal Electoral que fueron electos en el 1 de junio. Hay la tentación de anular la elección de estos magistrados electorales, sin duda. Por eso el PRI, el PAN, el Partido Movimiento Ciudadano y los membretes de Claudio X González, pues están en esa lógica. Están buscando efectivamente que se anule a quienes fueron electos en esa elección del 1 de junio. Claudia Valle Aguilasocho, que obtuvo el mayor número de votos en la elección para magistrada electoral con 4.203.000, y también se busca anular a quien ganó la elección de magistrado electoral, Gilberto Batis García. La Corte tiene hasta el 28 de agosto para resolver si anula esta elección. ¿Y cuál es el elemento que la oposición del PRIAN y de Claudio X González impulsan? Que los acordeones que hubo en la elección judicial sean considerados como factor de nulidad. A estas alturas no se va a anular la elección judicial del 1 de junio. Ya, de hecho, se han entregado las constancias de mayoría no solamente a las ministras y ministros de la Corte, tampoco solamente a la magistrada y al magistrado electorales. Ya se entregaron las constancias a los magistrados de tribunales colegiados y a los jueces de distrito. Esa no se va a anular.
Lo que quieren que se anule es, por parte de la Suprema Corte, esta elección de magistrada y magistrado. Va a representar un elemento fundamental de toda la elección. No, pero no se trata de tirarla ya, se trata de mancharla, de seguirla poniendo en entredicho, como hasta la fecha siguen haciéndolo pues todos los personajes de la oposición. Por eso es importante, una vez más, que la presidenta haya retomado la reunión clandestina, la reunión en lo oscurito del 12 de diciembre de 2023, y habla de otras reuniones clandestinas. No fueron las únicas que Norma Piña tuvo con personajes de la oposición. En su momento, en septiembre del año pasado, en septiembre de 2024, cuando también Norma Piña buscaba evitar a como diera lugar la reforma constitucional en materia judicial, tuvo reuniones, se efectuaron reuniones, como lo reveló en septiembre del año pasado Alejandro Páez Varela en su columna semanal que se tituló Norma Piña y la conjura de la casta. Y en este trabajo es muy importante recordarlo. Dice Alejandro Páez Varela que en el domicilio de Federico Reyes Heroles se reunían de manera cotidiana personajes de la oposición con Norma Piña. No en la Suprema Corte, no en una oficina institucional, sino en el domicilio particular de Federico Reyes Heroles. ¿Qué relación tiene Federico Reyes Heroles, este personaje que fundó Transparencia Mexicana, fue director de la revista Este País? Bueno, resulta que su hija, Natalia Reyes Heroles Scharrer, es la secretaria general de la presidencia de la Corte, la mano derecha de Norma Piña. Y en razón de este parentesco, de esta relación, es que Federico Reyes Heroles prestó su casa de San Jerónimo para que Norma Piña todos los jueves pudiera reunirse con personajes diversos, como Claudio X González, por ejemplo, como como personajes de la oposición que se daban cita ahí para planear la estrategia. José Ramón Cosío, este ministro en retiro, también muy cercano a Claudio X González y al PRIAN, además de Federico Reyes Heroles, y otros personajes que pues han sido abiertamente opositores. Insisto, tienen no solamente el derecho que les consagra la Constitución a estos personajes, sino como parte del proceso democrático en México de la vigencia de las libertades, pues sí, pero en el caso específico de Alejandro Moreno Cárdenas, en estas relaciones de contubernio con Norma Piña, pues sí es relevante que la presidenta se refiera a eso. En fin, es un tema que por supuesto es relevante porque ha habido otros en el que las autoridades electorales inclusive, como las que encabezaba en el Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, se reunían también de manera clandestina, en lo oscurito, como suele decirse, con
los dirigentes de los partidos. ¿Por qué no hacerlo en las instalaciones del INE, como es lo normal? Bueno, porque hay asuntos inconfesables. ¿Qué tiene que hacer reuniones en su domicilio particular el que era secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, para recibir ahí a los presidentes de los partidos, a los líderes de los partidos, incluyendo a Claudio X González? ¿Por qué no hacerlo en las propias instalaciones del INE? Pues porque hay algo chueco ahí. En fin, era un tema que quería yo compartir con usted porque es parte, pues sí, del proceso político que estamos viviendo hoy en nuestro país, en lo que algunos llaman ya una dictadura. Y bueno, la curiosa dictadura a la que vivimos en nuestro país, y son los mismos que quieren regresar a la etapa previa al 2018. En una de esas, pues después de que han reactivado a Zedillo, a Enrique Peña Nieto, al propio Felipe Calderón, pues hagan regresar a México a Carlos Salinas de Gortari, que pues ojalá que así sea de una vez, para que defiendan justamente este régimen autoritario realmente, que como lo fue, y que reivindican con las posiciones que han asumido.